Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM. También en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, un solo clic, www.rtp.es, y siguiente programa lo escuchan hasta en el Averno por Real Audio. Y muy buenos días a quienes nos siguen a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum. Así está. Sabemos tanto que si lo vemos Rodolfo Vaquerizo están jodidos. Estamos, mejor dicho. Así que hoy es 24 de diciembre y hoy no es Navidad, por si acaso. Hoy es lo que cuando seguirán con la tradición, me va a preguntar a la gente que es más joven, pero en mis tiempos, hoy, más tarde, era Nochebuena. Usted comprenderá que a las 9 y faltando minutos para las 10 de la mañana, es un poco jodido que sea Nochebuena, ¿no? Porque son las 10 de la mañana. Puede ser, claro, en los lugares muy al norte o muy al sur en invierno, a esta hora ya es de noche, porque hay lugares donde hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Pero en Ecuador, que estamos aquí, no hay cómo hacer trampa, pues si estamos en la mitad del mundo. En todo el año la diferencia máxima de duración es media hora. Entonces, un día normal, a la noche, y según la tradición recogida por las escrituras, y es una tradición recogida por las escrituras en tiempos que no había forma de saber qué día era qué día, pero ya está absolutamente comprobado y además aceptado por la Iglesia Católica y por todo el mundo que del 24, en la noche del 24 al 25 de diciembre no hubo ningún alumbramiento, al menos en un pesebre en Belén. Y hay una explicación muy larga y todos los historiadores están de acuerdo. Pero no vamos a discutir del tema, pero vamos a discutir de distintas, porque está con nosotros el doctor Julio César Cueva, quien hace un momento me hacía una apuesta sobre algo que según él iba a durar 6 meses y ya apostamos un almuerzo. Cuando retiramos la mano me dice, bueno, es que dentro de un periodo global yo estoy hablando de un promedio de 6 meses. Entonces trae un abogado para que vean, a ver, los abogados tienen una reputación injusta, porque hay muchísimos abogados como el señor y muchos que yo conozco, que son gente proba, preparada, inteligente, honesta, etcétera. Hay otros que pues escribían señor juez con G y con S entre sus escasos conocimientos, y además cogían plata de los dos lados porque eran sinvergüenza y en ese tiempo no habían los EDO, que donde hacías esa gracia te mataban entre los dos. O sea, pero esa fama es una fama injustamente regada para todos, porque no es así. Si no, pues todos los abogados serían millonarios. Y yo conozco personalmente abogados que viven ahí de un sueldo, de algo, porque hay demasiados. Entonces, no, este país es muy chiquito. Pero bueno, mi querido Julio César, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, 24 de diciembre, como dice el líder Tralalá, peor hoy día, la prensa corta va a cambiar la fecha, ¿no? 24 de diciembre y 24 de diciembre, dice la prensa. Entonces, aunque faltan 7 días para que acabe el año, si usted tuviera que hacer una síntesis de este año en lo jurídico y en lo político jurídico, porque lamentablemente en el mundo real la política y lo jurídico tienen harto que ver aquí, en Estados Unidos, en la China, en Rusia, en Australia, en Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, esos países, no. Ahí hay cero corrupción, pero en los demás hay harta. ¿Cómo lo haría? Buenos días, gracias por la invitación. No, usted está en su casa, usted sabe. A ver, yo pienso que en lo político jurídico no ha sido un buen año. Ya. Pienso que hemos desperdiciado un año en el que no se hicieron las transformaciones normativas que debimos haber hecho, más allá de que se haya o no, de que no se aprobó el tema de la constituyente. Creo que en materia de normas o incluso de enmiendas o reformas constitucionales pudo haber sido otro el cantar. Veo que ese camino no va a cambiar probablemente el próximo año, porque escucho ya de un par de cosas que proponen que en el fondo por lo menos una de ellas no es mala, pero la vía por la cual la quieren hacer no va a prosperar. ¿Cuál? Perdón. La que tiene que ver con la imprescriptibilidad de ciertos delitos.
Entonces, Pero hay un montón de delitos que, a ver, habían poquitos delitos yo digo que en el fondo es buena la idea, la vía y la mala. Consulta y lo ampliaron, pues. Por ejemplo, el peculado antes no era imprescriptible, si no recuerdo mal. A ver, el peculado, ninguno de estos delitos eran imprescriptibles hasta la Constitución del 98. Y que la imprescriptibilidad del peculado nace como 98, sí. O sea, la que se origina en un cuartel después del golpe de Estado. Nace, sí, señor. Y nace por eso. Sí, claro. Nace porque Bucarán, si no me equivoco, ya había tenido un tema de prescripción por un asunto anterior, claro, creo que cuando había sido alcalde, entonces claro, como todo el mundo pues quería que esto no vuelva a quedar en la impunidad, entonces nace la imprescriptibilidad del peculado y se agregan estos otros delitos contra la eficiencia de la administración pública. Entonces esto es desde el 98. Ya podríamos decir que la génesis oculta, aunque yo estoy de acuerdo con que es imprescriptible por si acaso, ¿no? Pero la génesis de esta imprescriptibilidad consagrada en el 98 tenía nombre y apellido, sí, Bucaram. Sí. O sea, era una ley con dedicatoria. Bueno, como lo tuvo en su momento el prohibir que los ecuatorianos que no sean de padre y madre... contra don Assad. Sí, señor. Ya, a ver. Porque no podemos decir que en este país no haya existido leyes con dedicatorias. No. O sea, aquí a favor y en contra, por si acaso. Sí. O sea, aquí está fuera de duda que ha habido desde mucho tiempo inmemorial, quizás, una gran simbiosis entre lo político y lo jurídico. La Asamblea del 98... Bueno, lo hay desde el momento en que usted sabe que aquí independencia judicial no existe. ¿Qué dijo? ¿Independencia qué? Exactamente, no existe esa palabra de independencia judicial, no va con el tema judicial. El 9 de octubre de 1820 no hablaron nada de lo judicial. Bueno, pero en todo caso, ahí es donde se da cuenta que esto no va para ninguna parte. Pero en todo caso, desde el punto de vista político-jurídico, creo que ahí hemos perdido un año. ¿En qué? Político-jurídico, porque la Constitución es político-jurídica, ¿o no? Una parte de la Constitución, sí, ¿no? La otra parte, porque hay una parte dogmática. No. Claro, vamos a la parte que es político-jurídica. Siempre va a depender de quién tiene mayoría para los votos para aprobar o no aprobar, ¿no es cierto? Y luego, ahora, con la moda de que la Constitución va a referéndum, porque eso no era así, ni ha sido así, esto es un invento moderno, ¿ya? Es cada vez más político-jurídico. En el campo de lo político-jurídico de la Constitución actual, ¿qué está bien y qué no debería seguir? A ver, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana tal vez debería eliminarse, sí. Pero lo que hay que tener claro, Rodolfo, es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene ciertas potestades, que es la de nombrar a casi 70 autoridades distintas, y esas no van a desaparecer porque desaparezcamos el Consejo. No, lo van porque de hecho el Consejo se crea para ahí poner todo eso que antes lo hacía la Asamblea. Correcto. Entonces, pero todo el mundo si nosotros desaparecemos. Casi, ver, en todo, casi en todo el mundo. Que el problema no es la institución, el problema es la gente. Porque si usted se fija, antes del Consejo de Participación Ciudadana, que es el engendro de la Constitución del 2008, lo hacían otras instituciones. Y tampoco funcionó. De hecho, se crea el Consejo porque las otras metodologías tampoco funcionaron. Y el problema está justamente ahí. Si se desaparecemos el Consejo, el problema no va a desaparecer porque esas potestades van a ir a manos de otros con la misma mentalidad y que ya no van a ser, y que una persona X que antes pretendía ser consejero para controlar eso, ahora va a ser, me imagino, asambleísta o qué sé yo, para tener exactamente el mismo control. Entonces, el problema es un tema de idiosincrasia, es un tema que pasa por las personas, no por las instituciones. Ya, pero le quiero hacer una comparación. Esto existe desde el 2008, ¿correcto? El Consejo sí. Sí, y nombra procurador, fiscal, contralor, todos los órganos de control, ¿no es cierto? ¿Quién los nombraba antes? La Asamblea. El Congreso de la República. Yo le hago una pregunta. Desde que está vigente la Constitución del 2008, ¿alguien puede sacar algo que remotamente se le parezca al trío de haces de 1979? Edmundo Durán Díaz, Nicolás Parducci Siacaluga y Hugo Ordóñez Espinosa. No, pero lo mismo le puedo, pero lo mismo le puedo decir a usted lo mismo le puedo decir yo a usted de los congresistas del 79, pues yo no he visto. Entonces estamos de acuerdo. Van cambiando los tiempos. Y van cambiando los principios y los valores que hoy al 79 es una distancia, pues. No, pues oiga. De aquí a la luna. Yo entré a la Asamblea en el año 2009
y miré la asamblea y no encontré pues las caras de los que habían hecho que el Congreso de la Entonces, República... el resultado del que usted me República. habla es el resultado de otro tipo de personas que estaban en, Ya. en el Congreso. O sea que lo que se ha Por eso degenerado... le decía yo a usted, es un tema de gente, no Ya. es un tema de instituciones. Entonces concordamos que lo que se ha degenerado no es el Congreso, es la calidad de la gente que va a lo que ahora se llama asamblea. Claro. Y durante un tiempo también a lo que era Congreso. Porque Sí, señor. Acuérdense cuando los congresos votaban presidentes cada 5 minutos, ¿no? Sí. Lo inauguraron con el presidente Bucaram. Sí, señor. Un golpe de Estado descarado. Ok, o sea que... Pero estamos de acuerdo, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted lo lleva a calificar como engendro o no tanto? Yo creo que sí, porque muchas de las cosas que hemos sufrido han sido consecuencia de este toma y daca, y usted se da cuenta que es un tema de poder político, porque yo le aseguro que si el Consejo no tuviera las potestades que tienes, nadie quiere ser consejero. Aquí todo... Oiga, me acaban de sacar de acá, ¿no? Usted nunca ha sido carterista, ¿no? Porque me sacó la idea. La pregunta se la Rodolfo, tenía yo. Es algo tan evidente. Sí. Es más, se lo pongo de otra manera. Se matan por la fiscalía. Se matan por la fiscalía. Se matan por el Consejo de la Judicatura. ¿Usted lo ha visto que se maten por la Defensoría del Pueblo? No. Ya, ok. ¿Qué poder tiene? Ninguno. No, ¿Usted ha visto pues- que se maten por la Defensoría Pública? No, ¿verdad? No. Ya, ¿qué poder tiene? Ninguno. Ahí está la respuesta. Y por la superintendencia se hieren. Pero por la fiscalía. Ay, ay, ay. La Consejo de la Contraloría. Judicatura, pues. Y es que ahí voy. Perdón. El Consejo de la Judicatura no es un invento de Montecristi. No. Creo que No. es el 98. A ver, pero a ver, ahí hay que decir cosas, hay A que ver. decir lo siguiente. El Consejo de la Judicatura, o Consejo de la Magistratura, como se llama en otros países, Correcto. porque existe en otros países, Sí. sí tiene una razón de ser. A ver. Porque usted no puede tener al juez haciendo, más aún en un procedimiento oral, haciendo audiencias, resolviendo oralmente, después despachando escritos, y además preocupándose de hacer el oficio para comprar la tinta, para arreglar la impresora. No, usted necesita a alguien que administre. ¿Ok? Pero lo que ocurre es que le dieron la parte administrativa, que me parece que está bien, Hasta ahí estamos de y acuerdo. te dieron también la parte disciplinaria en donde le metieron la mano a la justicia. Porque a pesar de que las normas sí dicen, fíjese usted que es un problema de gente, no de normas, ¿verdad? Que en asuntos jurisdiccionales no se pueden involucrar, es lo primero que hacen. ¿Ok? Entonces, el problema del Consejo de la Judicatura es que también se corrompe administrativamente en términos de que a este juez es molesto. Movámoslo de aquí, movámoslo acá. Entonces vienen estas acciones de personal en donde sacan a uno, ponen a otro, y usted de repente se encuentra con que es que el otro, uno pidió licencia, se la dieron y viene otro, y hay estos temas que generan suspicacias y generan sospechas de manipulación de la justicia. ¿Ok? Sospecha. Yo tengo certeza, no sospecha, disculpen. Por decirlo de forma amable. Pero en todo ya. caso, la judicatura El doctor Cueva es un hombre que ha leído a Carreño, entonces es más amable. No, yo tengo certeza. bien Es que manejada hay cosas- en términos de darle Pero sus entonces roles. que no metan la mano en la disciplina judicial. No, debería ser debería manejarse de otra manera, por supuesto. A ver, Creo que debería a ver, manejarse de otra manera. A ver, yo estoy de acuerdo con usted. El juez tiene que... Suficiente trabajo tienen los jueces aquí con dictar sentencias honestas. Eso les implica mucho más trabajo, pero bueno, suficiente trabajo tienen con eso. Está bien que haya un órgano que se encargue del pago del 13º, el pago de los sueldos, de la compra de las cosas, de renovar los vehículos, de refaccionar los edificios o de adquirir edificios. El Estado tiene un montón de edificios votados que ahí están votados, son de inmobiliar o de como se llame, porque le han cambiado el nombre varias veces. Bueno, pues el Consejo de la Judicatura diga, oiga, necesito estos edificios para la función judicial que está mal. Claro. Aunque se hicieron, hay que reconocer que se hicieron todos esos edificios que se hicieron que no habían. Son perfectos, pero antes era una cochinada. Pues. O sea, Usted hubo un mejoramiento en la infraestructura, sí. Sí. Hoy con la tecnología creo que esa infraestructura es un elefante blanco que pudieran porque pudieran entrar en desuso si entramos a la era digital de lleno como mandan las leyes. En poco tiempo van a ser mausoleos. Con el avance que va la tecnología, en poco tiempo no se va a necesitar Si no para se la nada. implementa es exactamente lo mismo que nada, y hoy por hoy no sé por qué no se ha terminado de implementar. Ya, Pero tengo la sospecha de que es porque en caso de que se implemente como debe ser, gran parte de la corrupción se termina. Entonces, ¿sabe cuándo se va a terminar? El día del arquero, como dicen en la Argentina. Bueno. Al arquero siempre le echan la culpa de los goles, ¿no? El día del arquero no existe. A ver, entonces estamos de acuerdo. Todo eso administrativo, el Consejo de la Judicatura. Ya. Los jueces a dictar sentencias. Y entonces, ¿a quién le encargamos que cuando los pillan a los jueces, no a todos, hay muchísimos jueces honestos, hay muchísimos jueces que viven en casas modestas y que manejan carros muy modestos, y hay otros que cuando uno les hurga el patrimonio resulta que el primo, el cuñado, el amante de la madre tiene
3 Mercedes, 7 BMW, 9 Porsche y 7 casas. Pero también hay gente honesta. Ya, ¿a qué institución le encargamos el control de la disciplina? Y nos vamos al corte comercial en la radio, seguimos aquí. ¿Quién haría esa parte que no debe hacer el Consejo de la Judicatura? Una de las posibilidades es que sean los propios jueces de alzada. ¿Por qué? Fíjese que, y esto ya funciona No en sea parte. malito, para el beneficio de la audiencia. ¿Qué es un juez de alzada? O sea, un juez superior. Ejemplo, un juez de primer nivel, un juez de lo hace un juez de apelación. Para un juez de apelación lo hace un juez de casación. Ya. Y así sucesivamente. Ahora, Hasta que llega al tope. sí. Ahora, y esto ya funciona en parte así, porque, por ejemplo, en la parte disciplinaria, ya para poder destituir a un juez, error inexcusable y ese tipo de situaciones que... Time out para toda la audiencia. Esa frase de error inexcusable tiene 2 palabritas. Primero, que suena excusado, aunque ahora ya no le llaman así, le llaman inodoro. Ve, ya, error inorodable. ¿Qué mismo es un error inexcusable? Exactamente, pero sin... Porque lo han estirado como chicle para el error inexcusable también. ¿Qué es un error Bueno, inexcusable? está bastante bien definido en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿verdad? Error inexcusable es... A ver, se entiende que errar es humano, ¿verdad? Errare humanum est. Así es. Pero hay ciertos errores, entre comillas, ¿verdad? Que cuando usted los lee dice, esto ya raya en otra cosa, no es algo propio de la naturaleza. No es, exactamente, no es algo propio de la naturaleza humana. O sea, no hay manera de que alguien razonablemente pudiera creer esto que usted está diciendo aquí. Por eso es inexcusable. No hay manera de encontrarle una excusa. O sea, no hay no forma. Es por el excusado. No hay manera de era... encontrarle una justificación a lo que usted dice aquí. No es ignorante, yo pensé que tenía que ver con ¿Okay? el excusado. Que entonces, cuando ya es un error, entre comillas, que usted dice, esto no hay forma que usted me diga que usted se ha equivocado en esto. Le pongo un ejemplo. No hay forma que usted me diga que a las 3 de la tarde no había visibilidad completa, si no había ni siquiera lluvia y el día era soleado. O sea, no hay manera que usted diga que usted cree que el testigo sí dice la verdad o no dice la verdad, porque a las 3 de la tarde todo el mundo dijo que estaba soleado y usted está diciendo aquí que prácticamente era de noche. No hay manera que usted pueda justificar esto como un error. A menos que usted sea un imbécil. Y tampoco puede ser juez, pues si es un imbécil. Le pongo un ejemplo. Si un juez en un fallo que tiene que ver con plata y todo eso, sale con la genialidad que como 10 millones de dólares repartidos entre 3 toca a 15 millones a cada uno. Esto no puede ser, pues, hermano. Usted no puede dividir 10 millones en 45. Eso es un error inexcusable llevándolo al super extremo. Más o menos. Decir que hoy día no es 24 de diciembre, sino carnaval. Sí. Eso no tiene excusa. No tiene excusa. O sea, si está drogado tampoco puede ser juez. Si está borracho tampoco puede ser juez. Mientras no esté administrando justicia, pero bueno. Bueno, sí, claro. Lo que le quiero decir es que esto ya funciona así, porque para que el Consejo de la Judicatura pueda abrir el sumario administrativo para terminar en una destitución del juez, requiere que haya esto que se llama declaración jurisdiccional previa, que es que la sala, que una sala, ¿verdad?, haya de la corte, con jueces, haya revisado el expediente. Estamos hablando de la justicia ordinaria, sí, no de la haya constitucional. revisado el expediente y diga, esto es inexcusable. Entonces, como es inexcusable, o aquí hay dolo, entonces esto tiene que ir para ser sancionado. Entonces, la parte disciplinaria está dividida actualmente, porque tipos de sanciones más leves la judicatura las puede imponer directamente. Las más graves, que es la destitución, no lo puede hacer si primero otros jueces no han dicho que en efecto aquí hay un error inexcusable, por ejemplo. ¿Y sabe por qué se da este cambio? A ver, esa pregunta. Por el abuso del Consejo de la ¿Cuándo se dio Judicatura. este cambio? Porque al principio la judicatura era Dios. No, este cambio tiene, que serán unos 4 años, promedio, no lo recuerdo con exactitud, pero post-Correa. inicialmente no era así. Post-Correa. Claro, es que fue justamente por ese abuso. A ver, aquí hubo varios... Aquí hubo, sí, señor. Con nombre y apellido. Aquí hubo dos... Frank Nitti. Aquí Gustavo hubo Yalc. 2 abusos. El primero, el presidente del Consejo de la Judicatura suspendía, porque a él le venía en gana, Sí. a un juez, y yo sí tengo un caso en eso que era estrictamente interés del gobierno, donde suspendieron a un juez en cuestión de 45 minutos como mucho, entre que les llegó el fax. Sí, señor. Él fue. Y suspendió al juez para evitar que la jueza... no le contaron. No, señor, tengo los documentos que están. Qué lindo. ¿Cómo es la película? Le llega la notificación al señor Jack pidiendo la suspensión de una jueza, ¿verdad? Y en menos de 45 minutos el señor, creo que andaba hasta por la calle, ordena que la suspendan, y era para evitar que se notifique una sentencia que beneficiaba a alguien que estaba siendo perseguido por el SRI. ¿Sí? Señor, la línea de tiempo la tengo clarísima porque los papeles los tengo yo. Ya. ¿Okay? Entonces, eso es dolo, como consecuencia de ese abuso... Pero Julio César, ahí no hay error inexcusable, eso es dolo.
como consecuencia de ese abuso, es que después la Corte Constitucional en una sentencia, ¿verdad?, tratando estos temas, dice, no señor, el que tiene que suspender al juez para evitar este tipo de abusos no es el presidente de la Judicatura, es el Pleno de la Judicatura. Y de ahí nace esto de que ahora, para suspender a un juez, tiene que el Pleno votar y en mayoría lo suspenden. Ya no lo puede hacer. ¿Cuántos son los del Pleno? 5. Quina, ¿no? Pero, a ver, yo hasta toda mi vida he sabido que en 5, 3 es mayoría. Pero a veces resulta que no, que es 4. Hubo ese caso también. ¿Cómo es eso? Hubo un caso en el que estaban, creo que, 2 y había mayoría con 2. No recuerdo exactamente el detalle, Bueno, pero sí, si no fue muy reciente. Ha sido más o menos reciente. Es que estoy de acuerdo con usted. 2 sí es mayoría en 2. No. Pero es que si no hay 3, no hay quórum. Ya. Es que eso fue parte del problema. Uy, papá. Ahora, ¿cuál fue el otro abuso? ¿Cuál? Que simplemente destituían jueces por destituir jueces y no había realmente un análisis de fondo en el tema porque había la excusa era es que yo no me puedo meter en temas jurisdiccionales. Entonces, ¿cómo sabes que el juez actuaba con dolo? ¿Cómo sabes que el juez actuaba con error inexcusable? O sea, había una especie de contradicción. Y también, obviamente, hubo la corrección a través de las sentencias de la Corte Constitucional que dijo, señores, para una sanción tan grave como la destitución, en base a este tema de dolo o error inexcusable, se requiere que otros jueces hayan analizado, ellos sí tienen esa potestad, porque sí son jueces. Claro. Para entrar a analizar en una apelación, el juez actuó bien, no se admite la apelación, o el juez actuó mal, ¿verdad? Se revoca, pero además actuó tan mal que es evidente que no hay forma de excusar lo que el juez dice aquí, vaya para que lo sancionen. Entonces, sí se puede hacer. Y cuando hay dolo, ¿cuál es la sanción? También es la destitución. Sí, pero debería haber un proceso penal también. Bueno, porque necesariamente no siempre, puede no siempre ser prevaricato. Ah, ya, ok. Puede no siempre ser prevaricato. Ya, ok, está bien. Ya, entonces, gracias. Ya estamos hablando de otra cosa. Ya. Y eso ya es potestad de la Fiscalía. Ya, pero a ver, entonces, estas dos cosas cambian en razón del abuso que se dio en el Consejo de la Judicatura. Entonces, lo que le quiero decir es que el mix que funciona actualmente es menos malo que el original, porque podía hacer menos maldad, porque puede hacer menos está más limitado. Por eso. No necesariamente es más malo. No necesariamente es más malo, porque a veces resulta ser que llegan las declaratorias jurisdiccionales de error y ellos no sancionan pues al juez. Dicen aquí no ha pasado nada. ¿Cómo? A ver un ratito. Usted me está diciendo que el Tribunal de Alzada revisa y dice, no, pues es una barbaridad. Vaya para que administrativamente lo sancionen y no pasa pues. Perdón. Lo cual es una contradicción, porque si ya te están diciendo a ti que está esto mal y te manda para que sanciones, ¿cómo es que tú no sancionas? Y dices que aquí no ha pasado nada, entonces yo para qué actúe. Le explico. Usted sabe muy bien la respuesta. Bueno, ¿ha visto los 3 monitos? Esas cosas el también que no pasan. ve, el que no oye y el que no habla. Esas cosas Esos también son los pasan. 3 monitos. Ya, ahora, repito, no importa a dónde vayan estas potestades, si la mentalidad del funcionario sigue siendo la misma, es exactamente igual. Estamos nuevamente en la radio, el doctor Cueva estaba desarrollando cómo era antes el Consejo de la Judicatura y cómo hay ahora una especie de responsabilidad compartida para sancionar, no sea maldito, para beneficio de la audiencia de la radio, que mientras nosotros seguíamos... Anteriormente el presidente del Consejo de la Judicatura podía suspender a un juez por su sola voluntad. Gustavo Llano. Como hubo abuso, la Corte Constitucional le dijo no, tiene que hacerlo el Pleno, y con eso limitó estos superpoderes que tenía el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Yeah. Como parte del abuso también se daba de que destituían jueces por error inexcusable o dolo, y la Corte Constitucional dijo, señor, para esto primero, para poder determinar esto hay que analizar desde el punto de vista jurisdiccional el fondo del tema. Y eso no lo pueden hacer ustedes porque son estrictamente administrativos. Por lo tanto, se requiere una declaración jurisdiccional previa, es decir, un juez de apelación revisando la sentencia. Un juez superior, en otro sí, señor, de un juez en un caso concreto puede decidir que lo que el juez hizo no solo debe ser revocado en beneficio de una de las partes, sino que además es tan inexcusable o tan dolosa la conducta del juez que debe ser sancionado con la destitución. Y con esa declaración va donde la Judicatura para que la Judicatura emita un pronunciamiento administrativo destituyendo al juez, lo cual debería ser obligatorio. Ahora. Lo cual debería ser obligatorio para la Judicatura, no la potestad de lo hago o no lo hago. Porque pasa que estando ya declarado no que es sí, obligatorio. Es que es un tema administrativo, entonces ellos deciden, no es que aquí... Perdón, pero si el Tribunal Superior le está diciendo, señora, que hay error inexcusable, señores, vamos a hablar claro, el error inexcusable es un eufemismo. Es o muy bruto, yo siempre digo, o muy bobo o muy vivo. Generalmente son muy vivos. Entonces es dolo. Entonces no puede ser opcional. Si ya encontramos el error inexcusable, tiene que irse. Solamente para eso. Pero hay casos en que eso no sucedió. Ya, o sea, porque los 3 monitos, ¿no? No veo, no oigo y no hablo. Probablemente. No, ok. Entonces, y porque es la forma en que la justicia está maniatada en términos de, y por eso también esa parte debe tal vez
encontrárselo otra vía. Porque ¿qué es lo que sucede? Una persona, un particular, también hay que decirlo, un particular que no tiene nada que ver con la política, se siente afectado por un juez, probablemente de forma legítima, y presenta una queja. Muchas veces esas quejas están ahí y no les hacen nada, están latentes. Cuando por desgracia a ese mismo juez le cae un asunto de interés político, resucita esto, se lo resucitan o no se lo resucitan dependiendo cómo se comporta el juez. Y esa espada de Damocles también se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque también, y hay que decirlo, hay abogados que abusan del derecho y cuando no les gusta lo que el juez hace para justificarse ante el cliente porque no han sido muy buenos en su ejercicio de la profesión, van y quieren denunciar al juez. Entonces ese juez está permanentemente amenazado. Entonces el juez, que es lo que más menos hace, tranza su impunidad administrativa contra una decisión judicial. Y eso también ha pasado. Y cuando uno dice, ¿pero qué coincidencia? No, señores, no tiene nada que ver con el caso político. Esta queja sobre la cual se ha sancionado al juez ya tiene 6 meses tramitando. Peor, pues. Okay. Porque yo le entendería el argumento si fuera de ayer. Pues y no, lo otro que pasa cuando hay interés en salvar a un juez es simplemente dejan eso ahí hasta que prescriba. Ah, claro. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tampoco una tecnología que permita decir, señores, que le haga una alerta a usted, decir, señores, esto está faltan 3 meses para prescribir. Sí hay. No les interesa, o sea, la tecnología hay, no la usan, no la tienen, no la compran. ¿Por qué no? Es que no interesa, pues. No, pero no es solo para los jueces. Por ejemplo, usted sabe que para que se pueda tener la acción de cobrar el SRI, el municipio, etcétera, 5 años. ¿No? En la civilización, cuando se cumple el plazo y algo prescribe, el sistema de baja automáticamente. Exactamente, el sistema lo da de baja automáticamente. Aquí no. Aquí no. Usted tiene que hacer un trámite que es como que se hubiese puesto a impugnar la sanción. ¿Quiere ir el colmo de la estupidez? Usted no puede pagar la famosa impuesto del 1,5, 1.5 del Código Tributario. 1.5 por 1000. Sí, que pagan todas las personas que tienen RUC. Ya. Pero no puede pagar el del 2021 porque no han cobrado ni el 2021, ni el 2022, ni el 2023, ni el 2024. El 2025 está cobrando todos juntos. Ah, ya, ok. Uno después de comer de que hagan eso, quiere pagar. No puede. Usted tiene que ir a liquidar primero el 2020 y no pagar. Tiene que hacer extinguir las obligaciones que ya están prescritas. ¿No le parece una estupidez? De puro derecho, y lo que debería hacer el sistema es ir dando de baja automáticamente al día siguiente en que ya operó la prescripción, el sistema automáticamente tiene que generar... O el tiempo de prisión de alguien, ¿no? Automáticamente, ¿no? Aquí no pasa eso. Pues las leyes están, el problema es que no se cumplen. Porque sí, el problema del Ecuador, el problema del Ecuador es que no es un problema de normas, es un problema de cumplimiento de la norma. Y esto es un tema generalizado, porque también tiene que ver con el ciudadano común y corriente también. Pero las leyes sí dicen que una persona cumple su pena y el mismo día tiene que salir. Es más, por si acaso, en eso el SNAI yo sí debo decir que es bastante cumplido. Porque la orden a nivel nacional llega la boleta de libertad por parte del juez. Perdón. Y en menos, tiene que llegar la boleta. Es que la autoridad tiene que ordenarlo. No, de acuerdo. Ya. Pero en llegando la boleta... En no más de 24 horas la persona está libre. O sea, en el peor de los casos al día siguiente sale. Pero en el peor de los casos, que se cumplen las 24 horas. Pero eso comparado con la lentitud de la administración pública es un récord. No, en eso funciona. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué funciona? Por tecnología. ¿Por qué? Porque la boleta ya no era antes de que usted iba, regrese el jueves porque ya viene pasando un día el boletero, que era el que iba físicamente a llevarse las boletas. Sí. Claro, y uno andaría que andar atrás buscando al boletero. Sí, me acuerdo, la búsqueda del boletero. Hoy no, hoy hay un protocolo que funciona muy bien, que tiene que ver con boletas, con firmas electrónicas y boletas electrónicas de libertad. Y funciona bien el protocolo porque obviamente usted comprenderá, tienen que validarse las firmas para que no vaya a haber un hacker que vaya y libere a 5,000 presos, pues, ¿no? En un país en donde la seguridad cibernética pues no es de grado militar. Pero ha funcionado bastante bien porque gracias a eso justamente ya el familiar no tiene que estar penando para ver si es que el secretario le hace la boleta, que para ver si envían la boleta. Ya, okay. Y o sea, en eso funciona bien. Sí, en el SNAI, al César lo que es del César. Está bien. Y en el SNAI llega y ellos ya saben que en 24 horas como mucho la persona sale y eso se cumple afortunadamente. En eso hay que decir que funciona bien. Y hay que decirlo también. Ya. Eso opera desde la época del correísmo. Ya, está muy bien. O sea, hay que decirlas como son. No, es verdad, ¿sabe qué? Solo los estúpidos, los necios y los demás, para no hablar de otra cosa, son tan tontos que niegan lo que es evidente,
que ha hecho bien el enemigo, el adversario, el contrincante, póngale la palabra que quiera. Y en tema del SNAI, Rodolfo, permítame decirle otra cosa que se hizo bien. ¿Qué? La escuela para capacitar guías penitenciarios. Fue idea del correísmo, lo desmantela Lenín Moreno porque era idea del correísmo y estaba en Machala. Y pues la policía tiene escuela y universidad, los militares tienen escuela y universidad. Y los guías penitenciarios no tienen una escuela de capacitación y entrenamiento. Y esa fue una idea, lo digo con nombre y apellido, que en su momento era ministra de Justicia, Lady Zúñiga Rocha. Ah, claro. Y ella crea y le inaugura la escuela y eso es una buena obra. Bueno, pero como era del correísmo, vino Lenín Moreno y la desmanteló. Y hoy es algo que debe de retomarse. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se hicieron bien y que no funcionan ahora porque simplemente primó el interés político que la sensatez. No, hay que decirlas como son. Y en algunos casos el odio. Sí, señor. El visceralismo, es decir, todo lo que hizo tal por cual X, Y, Z es malo. No Le necesariamente, pongo otro ejemplo. señor. Es que así es. Le doy otro ejemplo. Cuando el presidente Correa, y yo lo aplaudí, y si alguien tiene algún problema que le vaya a reclamar a la que ya sabemos, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace algo bien, decir que está mal es ser... Bueno, a ver. ¿Se acuerda cuando Correa dijo hasta aquí nomás el 40%? Vino la Corte Constitucional, la primera, presidida por el doctor Salgado Pesante, un hombre de gran categoría, pero era la alumbrada de dedo, porque así fue, por el doctor Trujillo y el Consejo de la Judicatura transitorio. Declararon inconstitucional. Vea, señor, si eso sigue, el Estado va a quebrar. Porque no se puede seguir. ¿Sabe cuánto es el incremento de ese famoso 40% proporcionalmente ha sido desde que lo inventaron? ¿Sabe quién la cagó? Ponce Enríquez. Gran estadista. Gran cojudo lo que fue. Cuando quiso hacer esa conferencia panamericana que ni siquiera se realizó en Quito. No hubo. Quiso embellecer la capital. Ahí está el Palacio Legislativo, es uno de los embellecimientos. No tenía plata. ¿A quién cree que le prestó la plata? Al seguro. Del seguro le dijo, no se preocupe, presidente, yo le presto. Nosotros le prestamos. Pero, a cambio de esto, queremos esto. Claro, y gran estadista. El estadista es el que tiene una visión a futuro, ¿no es cierto? Tuvo tanta visión a futuro que el hombre nunca oyó hablar de Mendel ni del aumento poblacional, lo cual me extraña porque era un hombre cultísimo. Competía en cultura también con el doctor Rosemena Monroy, que también era un hombre cultísimo. Pero este hombre se olvidó de la progresión. Pues claro, en el año 59 pues no era nada. Ahora resulta que es el subsidio más alto pues en el Ecuador. Nada se compara con eso. O sea, y es progresivo. No se puede discutir que hubo ideas buenas. Esa fue una buena idea. Algunas subsisten, como el hecho de que si usted prepaga una deuda no tiene por qué pagar los intereses pactados a largo plazo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si lo prepagó. Bueno, pero eso era así, acuérdese. Y esa fue una de las cosas que se hicieron. El BIES también creo que es una buena idea, más allá que ahorita tenga sus problemas, pero es un tema de administración. Pero la idea como tal es una idea buena. ¿Sabe qué? Y así se podría decir de algunas cosas. Mi argumento contra la existencia del BIES era, y no me... Usted sabe que yo leo desde que tengo 8 años y me gusta leer todo, pero básicamente historia. Y yo recuerdo, pues haberme leído como 30 veces bien para entender bien, porque fue una de las razones por las cuales su amigo Adolf asumió el poder en Alemania, la hiperinflación. Cuando las fábricas paraban 4 veces al día para que los obreros por la ventana le tiren paquetes de billetes a las mujeres para que vayan a comprar lo elemental, porque donde se demoraban ya valía el doble. Una cajetilla de cigarrillos costaba el equivalente en moneda a lo que es llenar completamente al desborde una carretilla del comisariato. Eso costaba esa es la super hiperinflación que llegó a tener Alemania. Nunca más nadie ha tenido... Creo que es del 24.000%, algo así. Pero una cosa de cuestión de minutos, la depreciación. Así es. Entonces uno ve eso y dice, bueno, pues aquí hay un ejemplo clarito de que eso ya pasó. Y perdón, pasó en un país que no estamos hablando de un país del África. Pasó en Alemania. ¿Por qué no podía pasar aquí? Bueno, estamos en corte, ¿no es cierto? Ya, nosotros seguimos aquí. A ver. Volvamos al tema de nuestro año. En su opinión, si usted compara el estado de la justicia constitucional
y la justicia normal, y vámonos más claro a la penal, que es la que termina teniendo las consecuencias más graves, ¿no? En algunos países tiene hasta pena de muerte la justicia penal. Ya. Comparados a esta fecha, 24 de diciembre 2025 versus 24 de diciembre del 2024, esto es como la reserva monetaria o el riesgo país, ¿ha subido o ha bajado? El estado de calidad. Ha desmejorado. Carajo, un añito. Sí, la justicia ha desmejorado mucho. Pero por consecuencia de que ha venido desmejorando o desmejoró de repente. No, ha venido desmejorando. O sea, un proceso. Sí, es un proceso de deterioro que no se puede apreciar de un día para otro, pero creo que de un año acá sí podríamos decir que la situación es evidentemente más compleja. O sea, el deterioro sigue. Sí, y se ha evidenciado por incluso las denuncias que el gobierno ha hecho, que ha permitido que públicamente se conozcan como muchas veces se libera gente sin ninguna justificación, lo cual creo que sí es entendible que el gobierno se sienta frustrado. Pero ya cuando usted empieza a descubrir como el escándalo actual del Consejo de la Judicatura, usted también se pone y dice, bueno, pero ustedes se quejan de algo que ustedes también en cierta forma provocaron, porque teniendo la posibilidad de ayudar a que esto tenga una mejoría, ustedes hicieron que se ponga peor. Entonces ya no sabemos todavía si no sabemos. ¿Usted se refiere al tema del juez Serrano? Sí, señor, no sabemos si realmente. No, sí, el juez Serrano en general, pero todo lo que viene detrás. Déjeme ir con Serrano, porque es el caso Pepa, ¿no es cierto? El de ahorita, el que se sabe. Yo hay una cosa que no la entiendo. En este país solamente un juez puede ordenar la prisión de un ciudadano, ¿no es cierto? Sí. El presidente de la República no puede decir métame preso a fulano, ¿no? No. El gobernador del Guayas tampoco, el alcalde de Quito tampoco, solo un juez. Un juez es el que puede ordenar la detención. Y un juez además que tenga jurisdicción y competencia. Claro. Porque, por ejemplo, un juez de inquilinato puede ordenar prisión de alguien. No, ni siquiera un juez penal lo puede hacer si no tiene la competencia en razón de la materia y en razón del grado y en razón del o sea, es un montón de requisitos. Claro. Sobre todo cuando estamos hablando de un derecho tan importante como ese. Ya. El doctor Serrano era uno de los jueces, esta novedad que se crearon, los jueces anticorrupción. Primero hagamos un parentecito ahí. ¿A usted le parece lógico que se creó los jueces anticorrupción y todos en Quito? Ya estamos nuevamente en la radio, al aire, estamos hablando de los jueces anticorrupción. Todos en Quito. Que el hecho de estar en Quito lo baña a uno de incorruptibilidad. No, le voy a explicar. Ahí está la asamblea, pues no me jodan, yo estaba allí. Así que no estar en Quito no lo protege a uno de ninguna incorruptibilidad. Vayan a meterle ese dedo a otro cojudo. A ver. Le cuento la historia. A ver, cuéntemela. Se necesitaba crear jueces anticorrupción. De acuerdo. De lo que entiendo, quien puso la plata fue la embajada norteamericana, colaboró con todo lo que es el proceso, la implementación, la capacitación de los jueces anticorrupción. ¿Ya? Y quien lideraba esto era la señora Diana Salazar. Entonces ella pues fue poco más a la judicatura a decirle, señores, ustedes tienen que emitir una disposición por la cual estos jueces van a estar solamente en Quito y tienen jurisdicción nacional. Porque entre otras cosas ella pensaba que los monos eran más corruptos. Esa es la verdad. No es que nos haya querido mucho en Guayas. Ahí hay gente que tiene ese criterio, pero yo le puedo contestar que yo le digo cuál es el criterio de la República se firman los contratos de petróleo, de obras públicas. Con esa historia, en Guayaquil. Con esa historia también fue. La señora Salazar, perdón, ¿qué autoridad tenía la señora Salazar para ir al Consejo de la Judicatura a ordenar nada? Bueno, ninguna, ¿no? No, pero es que, la historia es, cuidado que aquí atrás de esto está la embajada. Bueno, entonces hay que hacer, pues. Y esa misma historia y esa misma espada era a la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional avaló eso. Fíjese usted que cuando ya no está... Repítame un ratito. La Corte avaló que los jueces anticorrupción estén solo en Quito. Y usted se da cuenta... ¿En qué? ¿Cuál es la motivación? No la recuerdo con exactitud, pero que escúcheme. Y usted sabe que había un tipo de coerción ahí. Y usted sabe que había algún tipo de temor ahí a contradecir eso, porque atrás estaba la embajada, que hace poco, señor, cuando cuando el Consejo de la Judicatura, más allá de quienes sean sus vocales, dice que solo en ciertos lugares puede haber jueces de garantías jurisdiccionales. También la Corte Constitucional dice, eso es inconstitucional. Y yo pregunto, ¿y cuando los jueces de corrupción solo en Quito, eso sí era constitucional? No. Ya, entonces la pregunta es, las dos cosas con exactamente el mismo sentido.
Explíqueme. Es que no estaba atrás la embajada, pues no sé. Sí, señor. Entonces vamos a hablar. Se llevan los jueces anticorrupción. Escúcheme. Y pero- ellas paralelamente crean Pero déjeme las unidades anotar una anticorrupción pregunta solo que en tengo. Quito, Ya, solo en Quito. y la extinción de dominio solo en Quito. Entonces, en el resto, y del antilavado también. Entonces, en el resto del país no hay extinción de dominio, o sea, no se corrompe, todo es desde Quito. Y centraliza todo en Quito. Por eso es que el alcalde de Guayaquil tiene que ir a defenderse a Quito. El colmo de la estupidez. Claro, no es- está así. Ya, y muchos jueces, de este caso Metástasis y todo lo demás, también tuvieron que irse a defender a Quito. Entonces, así es como Pero nace ahí- esta historia. Ahí no hay una violación de derechos. Me voy a poner muy No, estricto. si la Corte Constitucional ya dijo que esto es Pero es que constitucional, ahí ya no se viene discute. mi problema, que el problema es que la Corte Constitucional, usted sabe que yo no le tengo mucho cariño a la Corte Constitucional, pero es que se la buscan. Ellos declararon en un fallo que todo el mundo puede prevaricar, pero ellos no. A ver, pero eso que ya quedó revertido. ¿Ya lo revirtieron? Sí, señor. Eso fue el ¿Cuándo caso. para el nuevo Tedeum? Yo ahorita voy donde el Señor, arzobispo cardenal. Ese es el caso cervecería. Dijeron eso. Y después vino la Corte y corrigió, dijo, a ver, señor, en materia constitucional, en cuanto al fondo como tal, porque es otro tipo, ya no estamos hablando de positivismo, ¿verdad? En donde sí Claro, prevarica el no es juez. derecho, no es derecho positivo. Ya, exactamente. Ya. Ahí el juez no puede prevaricar. Pero durante la tramitación y en la interpretación ya de ciertas normas sí puede prevaricar. Entonces sí hay prevaricación en casos de jueces que, por ejemplo, y hay varios casos de esos, asumieron la competencia de una garantía jurisdiccional y no tenían competencia en razón del territorio. Claro, pero yo me refiero a ellos. Ellos no se blindaron. Ellos no pueden A prevaricar. ver, es que ellos no pueden prevaricar y es correcto que no. ¿Por qué? Porque ellos no resuelven sobre normas expresas propiamente dicho, porque tienen la función de interpretar la Constitución. Y cuando usted interpreta, pone parte de sus convicciones, porque es un ser humano. Entonces, cuando usted interpreta, no puede prevaricar en cierta forma, porque usted, porque el prevaricato básicamente es violar una norma expresa, Claro, que está tan clara, sí, que sí, no requiere interpretación. Claro. Pero la función de la Corte Es interpretar. Es interpretar, pues. Pero ahí viene el problema. Entonces se produce una contradicción. Volvemos a lo mismo, Le hago Rodolfo, no una es un pregunta. problema de normas, es un problema de acuerdo, personas. De acuerdo. Le pongo este hipotético caso, por si acaso. Una corte con 9 miembros. No estoy diciendo esta. Cualquier corte constitucional que tiene 9 miembros, ¿no es cierto? Le llega a los mismos 9 miembros en su periodo, porque cada 3 años se sortean 3, ¿no es cierto? Sí, señor. Le llegan 2 casos, el caso A y el caso Z. Son igualitos. Usted los lee y son igualitos. Y resulta que la Corte Constitucional en el caso A emite un fallo y en el caso Z emite otro, distinto. No le voy a decir totalmente contradictorio, no le voy a decir 100% opuesto, no. Pero bien distinto. En el fondo distinto. O sea, lo que acá era lo correcto, acá resultó ser lo incorrecto. Lo correcto acá. Y lo incorrecto de acá pasó a ser correcto acá. ¿Eso cómo se llama? A ver. ¿Cojudez? No. ¿O prevaricato? No, ninguna de las dos. Le explico. ¿Son los mismos jueces? ¿Eh? Sí. ¿Tenían que haber interpretado con el mismo estándar o no? No, señor. ¿Por qué? No, le voy a explicar por qué. A ver, explíqueme. A ver. La Corte Voy a seguía, aprender, la voy a- Corte seguía, pongan pelen los oídos que van la a Corte aprender. seguía mucho, la Corte Constitucional, como todas las Cortes Constitucionales del mundo, por si acaso, porque estos señores no es que se están inventando esto, por si acaso, Ya. seguía mucho por precedentes, ¿ok? La Corte dice una cosa en el caso A, ¿verdad? Ujú, Y sí puede decir otra en un caso análogo, que sería el caso B, ujú. pero para eso, y la misma Corte lo ha dicho, tiene que tener una motivación reforzada. Es decir, tiene que de manera más reforzada, valga la redundancia, O sea, pruebas adicionales, o pruebas más pesadas. explicar por qué cambia de criterio. Porque sí puede cambiar de Tiene que- criterio. pero tiene que explicar Sí, por señor. qué. Le voy a dar un ver. ejemplo. Hubo durante mucho tiempo sentencias de la Corte y decisiones de la Corte que decían qué era la motivación. Y vino una Corte Constitucional, me refiero a una Corte con otros jueces, y cambió todos esos preceptos sobre la motivación con una nueva sentencia sobre la motivación, ¿Ya? pero explicó de manera reforzada por qué estos conceptos ya eran obsoletos y esta era la nueva forma de considerar la motivación. La Corte sí puede, en dos casos análogos, en razón de lo que ha transcurrido en el tiempo, explicar de forma reforzada por qué en el otro caso cambia de criterio. Y la Corte lo ha dicho, el juez también puede hacer lo mismo. Lo que el juez no puede hacer es decir, aquí dije esto y
y acá digo lo mismo porque la verdad es que ya pienso diferente. No, usted explícame cómo es que usted piensa diferente. Y ¿sabe por qué eso es posible hacerlo? Porque lo contrario, el derecho sería estático. Claro, y no es. Y no lo es. No puede ser. Y lo que hace 50 años no se podía por ABC circunstancias hacer, ahora se puede. Claro. Porque los temas culturales cambian, las sociedades cambian, muchísimas razones. Entonces el juez no queda atado a esto. Puede cambiar de criterio, pero ese cambio de criterio tiene que tener una motivación reforzada. Ya. Yo le he escuchado con atención y le he entendido perfectamente y entiendo que la clave es la motivación reforzada. La explicación es otra cosa que la explicación razonable de por qué usted ahora piensa diferente. O sea, quiere decir que de no haber, en no habiendo, como dirían en castellano antiguo, en no habiendo pues motivación reforzada, que no se puede. Si no hay motivación reforzada, no podrían hacerlo. No pueden hacer, o sea, no estaría sustentado el cambio de criterio. El problema de la Corte Constitucional es que no hay quien revise eso. No. Excepto que la Corte después lo quiera revisar en otro fallo. O que otra Corte posterior. Otra Corte posterior, pero ojo, en otro fallo, porque de oficio no lo pueden hacer. No, claro, tiene que ser en otro fallo. ¿Sí? A ver, pero yo le planteo el siguiente caso que es de la vida real. Cuando se planteó, cuando llegó a la Corte Constitucional nuestra, en Estados Unidos no hay Corte Constitucional, la Corte Suprema hace veces de Corte Constitucional. Espérame un segundito el corte, porque esto es importante. Cuando llegó aquí lo del matrimonio igualitario, en la Constitución dice expresamente que el matrimonio es un contrato civil entre un hombre y una mujer, pero la Constitución también dice que todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué hizo la Corte? Y yo estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte. Ponderó. Y decidió y estoy de acuerdo también, que la igualdad de derechos es más importante que un puñetero contrato civil, porque el matrimonio es un contrato civil. El que crea que es una cosa religiosa, bañada en la fe de Dios, vaya a vivir Irán, Arabia Saudita, vaya a ser un estado teocrático, o resucite a García Moreno. Pero en el Ecuador de ahora es un contrato civil. Ya, ok, ponderó derechos. Pero cuando se ha tratado, por ejemplo, de la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes para medio tratar de pelear esta guerra asimétrica, porque estamos peleando contra la concentración de dinero más grande del mundo, que es el narcotráfico, más el tráfico de minerales, de oro, de diamantes. Bueno, aquí no hay diamantes, por otro lado sí los hay. Ya, ese imperio de trata de personas también, la Corte coge la lupa y una coma no está bien, estoy exagerando, fuera. ¿Y por qué no pondera también que la Constitución dice que el Estado está obligado, porque es una Constitución de derechos, lo cual a mí tampoco me gusta, pero es la que está, de derechos. Está obligado pues, a garantizarle a uno la seguridad. Y cuando el Estado quiere hacer algo más o menos para garantizar la seguridad, la Corte no pondera, porque nunca ponderaron, sino que lo declararon claramente inconstitucional. Vamos al corte. No llegaron a eso, no necesitaban llegar a eso. ¿Por qué? A ver, las leyes pueden ser inconstitucionales por la forma o por el fondo. La ponderación es un tratamiento de fondo. Correcto. Pero lo importante es el fondo. ¿O no? No. Antes, es como que yo diga, ¿sabe qué? Lo importante es acabar con la delincuencia. Ese es el fondo. Ya entonces métele 2 tiros porque usted para él es delincuente. No, tiene que haber un procedimiento, que esa es la forma. Para saber que el señor es delincuente y usted lo pueda meter preso. Y si hay pena de muerte, lo pueda matar. Si no, sería fácil. Ahora, existe la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. A ver. ¿Okay? Entonces, por el fondo estamos hablando de ponderación. Ya. Pero previo a analizar el fondo, usted tiene que verificar que toda la forma se haya cumplido para garantizar qué cosa, justamente los derechos. Entonces, estas leyes, a las que yo entiendo que usted se hace referencia, algunas, desde que se presentó el borrador, Rodolfo, desde que se presentó el borrador, no hubo una sola voz que no entendiera y supiera el tema, que no les dijera, esto no va a pasar por la Corte Constitucional, porque la Corte tiene unas sentencias en donde explica qué es la unidad de materia, qué es la urgencia económica. No va a pasar. ¿Por qué fueron tosudos? Y dale, y ahí es porque necesitaban un enemigo que era la Corte para poder decir que y bajarse la Corte. Esa es la verdad. Pero si a usted le están diciendo que por ahí hay un abismo y usted en lugar de frenar y dar la vuelta acelera, la culpa cuando se cae al hueco es de quién es, del que le dijo o es suya. Es suya, pues. Del abismo. Entonces. Porque si no hubiera el abismo no me caería. Bueno, más o menos así era. Si no hay la Corte, entonces yo pudiera hacer lo que a mí me da la gana. Si la Corte está para que usted no vea lo que le da la gana. Ya, pero a ver. Entonces, la Corte lo que hizo fue primero, a ver, vamos por partes, hay que analizar la forma y después el fondo. En la forma, no, pues en la forma esto está hecho un desastre, no se puede. Ni siquiera tenía que analizar el fondo. Yo pregunto, ¿por qué fue tan difícil respetar la forma? ¿Qué les cuesta? No, es que es como a mí me da la gana y así no funciona. Y ojo, y la gente en eso sí está de acuerdo.
En eso sí está de acuerdo, porque lo que no se ha dicho es que cuando la gente le niega la constituyente al presidente, entre líneas también le dice, quiero que siga vigente no solo la Constitución, sino en consecuencia una Corte Constitucional que vele por la garantía de mis derechos. Eso no se ha dicho, pero así funciona y así es. Entonces, yo pregunto, ¿qué cuesta? El ejemplo de actual, Rodolfo, por favor. Les están diciendo que no se puede hacer por vía de reforma legal esto de la imprescriptibilidad. No, es porque es como a mí me da la gana. Entonces yo le pregunto, ¿quieren buscarse otra bronca con la Corte Constitucional? Les va a ir mal. ¿Qué les cuesta seguir el procedimiento? Y haya un antecedente, porque la Corte ya tiene un dictamen. Ese dictamen así lo dijo y fue el que avaló, que usted recordará que en una consulta promovida por Lenin se declaró imprescriptible los delitos sexuales contra menores. Claro. Ok, ese es el procedimiento. ¿Por qué no lo pueden seguir? Estoy de acuerdo, además. Ya, ¿por qué no lo pueden seguir? O sea, el procedimiento es una consulta popular. Sí. Y yo pregunto, pero señor... Para declarar algo imprescriptible y o para sacarlo. Sí, para reformarlo, Yo claro. creo que, a ver, ahí... A ver, pero ojo, así es como está el procedimiento. Ya, pero... Yo pregunto, esto de la imprescriptibilidad, ¿cómo es que así se les ocurre ahorita? ¿Por qué no se les ocurrió antes y lo metieron en la consulta? ¿Por qué vamos a gastar nuevamente ahora? Porque vamos a hacer una pregunta. ¿Pero por qué todas estas cosas no las hacen juntas? Porque este no es el único cambio que hay que hacer, Rodolfo. Y no puede ser de que cada semana uno se me ocurrió una cosa, se me ocurrió otra cosa. Por el amor de Dios. Tampoco puede ser es que estemos votando a cada rato. Pues. Por eso, pues, Rodolfo, es que había que votar una sola vez. Es como que usted me diga, mi carro tiene un problema, lo lleva por una cosa y después la próxima lo llevo por otra. Pues usted sabe todos los problemas que tiene, ¿por qué no lo mete una sola vez al taller y le hace un mantenimiento completo? ¿Por qué no se hace todo de una sola vez? Cuando Novoa hizo una consulta de 9 preguntas que ganó 7 y perdió 2, ¿por qué no metió las otras 4 o 10 más? Espera tener un paquete completo, grandote, grande. Sí, señor. Que el argumento en contra da risa. Es que si le pones 20 preguntas, la gente no lee ninguna. Vamos a ver cuánta gente lee aquí los anexos de las preguntas, porque la pregunta es muy fácil de leer. ¿Quiere usted que haya pena de muerte? La gente no lee ni los anexos. Pues. No, si las preguntas. Las preguntas no las lee. Los anexos. Los anexos que no van a leer. Por eso. Ya, entonces ese no vale. Pero a ver, entonces yo pregunto, ¿por qué no se hace una reforma integral? No solo al COIP, Rodolfo, es al COIP, al COGEPA, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a la Ley de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Defensoría Pública. A todo el esqueleto jurídico del país. Sí, señor. Reforma. Entonces siéntese con expertos, con universidades nacionales, extranjeras, con un grupo que sepa, con representantes del Ministerio de Gobierno que maneja la policía, del SNAI, de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Asamblea, de todos los involucrados. Claro, meta todos en la licuadora. Sí, señor, porque todos tienen experiencias distintas y visiones distintas y han sufrido distintas consecuencias de la aplicación de normas. Señores, hagan las reformas necesarias, no vamos a tirar un año, señores, hemos perdido 100. Y vamos a plantear esto. Entonces, primero, ¿cuáles son las reformas que no necesitan constituyentes? Estas. ¿Cuáles son enmiendas? Estas. ¿Cuáles son referéndum? Estas. ¿Cuáles son consultas? Estas. Perfecto. Esto es constitucional. Legal, ¿cuál es esto? Listo. Y vamos a trabajar. ¿Por qué no? Yo pregunto, ¿por qué no? Ya estamos hablando de 2 años. ¿Por qué no? Porque no saben, ya se los viene diciendo todo el mundo. Porque no les interesa. Porque necesitan. Porque nunca se ha hecho. Bueno, señor. O es que estamos. No, es que hay que sacar esto porque ese es un golpe de efecto. Y cuando ya vemos la cosa, vámonos por otro lado, otro golpe de efecto. Julio César, 2 preguntas. La primera, en desorden. ¿Te recuerda? Bueno, usted no. ¿Cuándo nació usted? 68, 1968. Bueno, pero era muy joven. Pero hágale de recordar. Cuando el segundo gobierno militar, no el de los que se pelearon, porque cuando vino De Gaulle solo entregó una condecoración y ellos eran 4. Esa es la Junta Militar del 63 al 66, que esa Junta Militar es el momento más bajo de aprecio del pueblo, al menos en Guayaquil, por las Fuerzas Armadas. Luego el gobierno siguiente hizo cosas muy buenas. Por ejemplo, el general Rodríguez Lara tuvo el criterio, y los que vinieron después, de comprar los juguetes con los cuales por primera vez les ganamos. Claro que después vino Drácula, que me alegro que le hayan negado lo que le negaron, y nos hizo me entregó más allá de lo que estaba en pelea. ¿Para qué murió gente entonces si ibas a entregar? Bueno, es que le gusta entregar, pues también qué cojudo que soy yo, ¿no? Pero a ver. Bueno, se dice que las mejores leyes de este país se hicieron en las dictaduras, ¿no? Algunas, sí. Bueno, y los romanos, ustedes que inventaron el derecho. Los griegos inventaron el derecho, inventaron casi todo menos el derecho. Era muy simple. Cuando la situación se ponía color de hormiga en la República,
los senadores iban y buscaban a un varón justo y lo nombraban dictador. El ejemplo es Cincinato, que es el mítico, ¿no? Cincinato estaba orando con los bueyes y llegaron los senadores y dijeron: Cincinato, sálvanos, que los galos están a las puertas de Roma. Y Cincinato se ciñó la toga, abandonó el arado, derrotó a los galos o a los érulos, o ya no me acuerdo cuáles eran. Y cuando terminó de derrotarlos, regresó, se fue al Senado, le dijo: aquí está, señores, chau, y regresó a su casa. Seguramente los bueyes estaban en el mismo sitio y con el mismo arado, ya. Pero ellos ya prevían eso, lo habían previsto. Ya. A ver, esa junta militar, cuando decidió ya devolver el poder, creó 2 comisiones. Una para que haga una constitución totalmente nueva y una para reformada, que reforme la constitución del 45, que para su época del 45 era una constitución muy avanzada, y que la reformen. Y yo recuerdo que había ahí gente que no sabía nada, ¿no? Por ejemplo, en una comisión estaba el doctor Galo García Feró, y en otra comisión estaba mi primo, que en paz descanse, Carlos Feró Blum. O sea, habían pesos pesados que redactaron la constitución y ganó la nueva. Pregunto, esa constitución la hicieron los que sabían, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene tan mala prensa el que la constitución la redacten los que sepan, pero que no entren que no entren en vigencia? O sea, que no obligue, que no sea la constitución que se debe de seguir mientras el pueblo no la vote en un referéndum aprobatorio. Porque resulta que cuando usted tiene, que Dios lo libre, ¿no? Pero si yo tengo un problema de corazón, que necesito algo de corazón abierto o de cerebro, oiga, yo no llamo a un arquitecto, pues, no llamo a un médico, llamo a especialistas en el corazón o en el cerebro. ¿Por qué no hacemos eso? Que la Constitución no sea aprobada por el pueblo. No, sí, que sea aprobada por el pueblo, pero que sea hecha por los que saben. Como lo hicieron. Esa fue una idea genial de los militares. Pero sí se puede hacer. Porque muchas veces... A ver, explíquemela despacito. En la práctica se puede hacer. A ver. La Corte lo que dice es, señor, no puede haber un texto preaprobado. Tiene que discutirse ahí. ¿Cómo preaprobado? Que usted que es lo que pretendía hacer el presidente, que fue el problema. Aquí está lo que yo mandé a hacer por estos expertos o quien sea. Y si yo tengo la mayoría, lo pongo ahí, lo votan y está resuelto el problema. ¿Cuál que no mayoría? Se va a discutir nada. Si hubiera una asamblea constituyente. Ah, no, pueblo. Ya. Yo hablo de pueblo. Es que no se puede porque hay un procedimiento que está establecido en la Constitución. Es que ahí viene mi segunda pregunta. No sé si a ustedes en su época todavía daban esas cosas porque cambió mucho el sistema educativo. Pero cuando yo estaba en el colegio, o sea, en el milenio pasado, concretamente en el año del señor de 1971, literatura optativa con el maestro, que en paz descanse, Tomás Pantaleón Tapia, del Colegio San José de la Salle. Ya me sé lo que me va a decir. Ahí se graduaron Correa y Lazo, no se preocupe. No, pero los lasallanos y los salesianos han dado la mejor educación, y los jesuitas la mejor educación. O sea, sí. Y hay gente que se come lo que sabemos. Y la educación pública en el Ecuador era la mejor hasta hace muchísimos años. Perdón, porque, por ejemplo, el Vicente Rocafuerte es el colegio que más presidentes ha puesto. El Aguirre Abad ha sido un buen colegio. La Universidad de Guayaquil sacó a los mejores juristas. Sí, cuando yo estaba en el colegio, los bachilleres, para poner un ejemplo del Vicente y del Aguirre Abad, eran tan buenos como los del Javier San José y el Cristóbal Colón. Sí, señor. Así de simple. Sí. Y me imagino que los del Alemán también, ¿no? Yo ahí no hablo de esa cosa, así que no puedo calificar. Pero volviendo al tema. La Constitución establece un procedimiento y ese procedimiento tiene que respetarse porque, ojo, ese procedimiento lo aprobamos nosotros mismos. Sí. Voy a lo siguiente. Pero este era un tema que es tangencial a lo de la Constitución, pero es algo que usted me decía de la forma anterior con el tema de la Corte de Constitución, de la forma y los fondos. A ver, a mí me enseñó el maestro Pantaleón que en el siglo de oro, al fin del siglo de oro de la literatura española, hubo una gran pugna entre los partidarios de don Luis de Góngora y Argote y los de don Francisco de Quevedo y Villegas, de quien probablemente el duque Ramón, por la línea materna, descienda, porque la línea materna es Villegas, y el duque Ramón vive escribiendo, así que le tiene que haber salido de alguien, ¿no? Ahora, por suerte el duque Ramón no escribe las cosas que escribía Quevedo, porque tenía cosas geniales, pero también Quevedo era un tipo que tenía un sentido del humor muy maldito. Pero a ver, era la pelea entre la forma y el fondo. Los partidarios de don Luis de Góngora sostenían que la forma lo era todo.
el culteranismo. Y los partidarios de Quevedo sostenían que el fondo lo era todo, el cultismo. Ejemplo, los partidarios del don Luis de Góngora y Argote, supongamos que todavía no existiera esta cosa, y las cartas eran a mano, ¿se acuerda? Cuando uno escribió alguna vez escribió una carta. Más de uno. Bueno, ok. Mire usted, estaban escribiendo la carta y de repente el que le escribía la carta le ponía mi queridísimo Julio César, ceso, porque el cornérico vaso no suministra más el etiópico licor al nazarino cálamo. ¿Sabe qué es eso? Oye, se me acabó la tinta. Pero no, el cornérico vaso, claro, el tintero tiene forma. Ok, la tinta la inventaron en Etiopía, así dicen, yo no estaba allí. Y el cálamo era porque se escribía con pluma. Ya. Entonces yo tengo un problema, y reconozco que es un problema de casi de caballo de anteojera de razonamiento. Yo no puedo admitir que la forma sea más importante que el fondo. Si el fondo es, vea, se la pongo más fácil. Napoleón Bonaparte, pero Napoleón, no el cretino del sobrino, que era Luis Napoleón. Además, ese no era Napoleón, era Luis Napoleón III, ya, sobrino del emperador. Napoleón tiene no solo fue un genio militar, el Código Civil, ¿quién lo mandó a hacer? Napoleón. La expedición egipcia, a Egipto con los científicos que descubrieron la piedra de Rosetta, que se pudo descubrir qué carajo decían los jeroglíficos, Napoleón. Un montón de cosas ya, ok. Napoleón tiene una frase célebre que dice que quien salva a la patria no comete delito alguno, porque va al fondo del fondo. Todos queremos a la patria, más o menos, ¿no? No al extremo de los que sabemos que se adueñaron de una canción que yo cantaba en el colegio, patria, que era por otras razones, pero bueno. Entonces, quien salva a la patria, el fondo del fondo del fondo, no puede estar sujeto a cuestiones de forma, en mi opinión. ¿Usted está de acuerdo con Napoleón o no? Le explico. A ver, la forma es tanto o más importante que el fondo. Y le voy a... Si el fondo fuera lo más importante, Rodolfo, le voy a dar una frase célebre, conocida por todos, que básicamente dice eso. El fin justifica los medios. No es lo mismo. El fin justifica los medios. ¿Qué es el fin? El fondo. Justifica la forma en que yo lo haga. Lo mismo de Napoleón. El fin justifica los medios es... ¿El fin qué? Rodolfo, ¿el fin es o no es el fondo? Justifica los medios ¿qué son? La forma. Si me dice que no es más importante, le doy un... No, es que yo estoy hablando con... Mi fin era... Yo puse un fin específico. Quien salva a la patria no comete... Salva a la patria. Rodolfo, si yo para salvar a la patria tengo que fusilar a 100.000, lo fusilo. No hay ningún problema. De acuerdo. ¿Cuál es el problema? Yo también estoy de acuerdo en eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay forma en que usted pueda garantizar que todos los que usted fusile... Okay. Ya me jugará el Señor para los creyentes y me mandará al infierno por fusilar a los que no debí. Ahora, ¿qué es lo que garantiza qué es lo que garantiza la forma? Que el fondo se haga bien. Le doy un ejemplo. Claro, pero a veces le doy un ejemplo guardando es un obstáculo para poder llegar al fondo. No es un obstáculo. Si usted sabe hacer las cosas, le doy un ejemplo mecánico. A ver. Usted le dice a su mecánico, hermano, necesito irme rápido, ponme la llanta. Pero señor Bacarizo, es que hay un procedimiento porque este carro está... Pónmela como sea, que se la pone como sea, para usted va y se estrella. Oye, usted me dijo que se la ponga como sea, ¿verdad? Porque justifica los medios, ahí hay una cojudez manifiesta. ¿Cuál era el fondo suyo? Que esté puesta la llanta para irse, ¿verdad? Yo se la puse a la maldita sea. No sigue el procedimiento. Era irme rápido. No. Entonces, a ver, usted quería la llanta si la quiere bien puesta, ¿verdad? Bueno, yo se la he puesto, pero... ¿A usted le gusta el fútbol? He obviado el procedimiento. No, pues no puedes obviar el procedimiento, hermano, porque tienes que seguir lo que dice el manual para garantizarte que esto funcione para largo y no para que funcione para un ratito. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. La forma que garantiza que las cosas se hagan bien, en el caso de la Constitución, para que se respeten los derechos. Porque tiene una razón de ser que esto tenga un procedimiento y esto tenga otro procedimiento y esto otro, porque esos procedimientos ¿qué garantizan? Garantizan que haya igualdad, garantiza que se respete la seguridad jurídica, garantiza que se respete un debido proceso, para que el resultado, que es el fondo, ¿verdad? Sea el mejor posible. Correcto. Cuando usted se salta todo eso, entonces usted ya no tiene seguridad jurídica. ¿Y cuál es el problema de la seguridad jurídica? Que si usted no sabe cómo se van a hacer las cosas, cómo usted puede programarse, proyectarse, organizarse a todo nivel, incluso, no necesariamente en el jurídico, incluso en el económico, ¿verdad? Si, por ejemplo,
la Constitución no dijera que es solo potestad exclusiva del presidente mandar leyes tributarias, imagínese cómo usted se organiza como empresa si mañana, cualquiera le ¿verdad? manda ley tributaria. El gobierno no tiene mayoría en la asamblea viene y le tira abajo los impuestos al presidente, y el presidente cómo da salud, cómo da educación, cómo da seguridad. Pero, señor, es que necesitábamos bajar la carga tributaria, ese es el fondo, pero yo haber sido la forma no es importante. ¿De qué estamos hablando? Yo puse un ejemplo hiperconcreto. En el resto de las cosas, cuando no está, por ejemplo, por medio salvar a la patria, estoy de acuerdo con usted. Pero cuando hay que salvar a la... Le voy a poner un ejemplito. 1942, al mes de Pearl Harbor, el presidente Franklin Delano Roosevelt, demócrata, ordenó la construcción de campos de concentración. No mataban a nadie, eso sí, ¿no? Para los Y japoneses. metió, para los norteamericanos de origen japonés. 120,000. ¿Sabe qué dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos? Que es la que hubiera tenido que saltar y decir que se estaban violando. Porque usted no puede meter preso a alguien por ser hijo de alguien si no ha hecho nada. ¿Sabe lo que dijo? Nada, estamos en guerra. Nada. Más atrás, en la guerra civil norteamericana, el presidente Abraham Lincoln, mire qué presidente le estoy dando, no cualquier desgraciado, porque por si acaso Estados Unidos también ha tenido unas porquerías de presidentes, ¿no? Y ha tenido presidentes corruptos, especialmente en el siglo XIX. Ya. A ver, Lincoln abolió el habeas corpus. ¿Sabe qué dijo la Corte Suprema? Nada, porque estaban en guerra y había que salvar a la patria. Entonces, esa es mi tesis. Ahorita estamos en guerra. Tengo una guerra terrible, además, porque el enemigo no tiene uniforme, no pelea como se debe pelear, se camufla como le da la gana, y nosotros queremos jugar Estamos en una con las guerra reglas del Marqués de Cabriñana. No. A ver, pero la Corte Constitucional, el presidente no le ha dicho que no. La Corte Constitucional, es más, le dijo, presidente, usted, la Corte entendió que esto es un problema constante y que por lo tanto no puede hacerse con situaciones temporales. No, excepción. ¿Y qué es lo que le dijo? Haga las reformas legales necesarias para que usted tenga el marco que lo proteja, porque la Corte está de acuerdo con el tema. Yo pregunto, ¿qué costaba hacerlo bien? La Corte no le dijo no, la Corte le dijo, señor, haga las reformas necesarias. Bueno, es que la Corte obviamente... Yo pregunto, Rodolfo, ¿qué costaba hacerlo bien? Sobre todo si se supo desde el momento que se presentó el borrador que eso no podía hacer, ¿qué costaba hacerlo bien? Está bien. Yo lo que espero es que cuando venga el sorteo, y lo peor de todo es que entran 3 jueces que no sean como estos, ¿no? ¿Sabe qué es lo peor? Que ya saben que por ahí no va y no han ni siquiera iniciado a hacerlo bien. No, ¿Alguien me puede explicar razonablemente a mí por qué, si ya la Corte les digo así no es, pero háganlo bien, ¿por qué no al día siguiente no empezaron a hacerlo bien? Esa es una excelente Alguien va a tener que explicarnos, porque si ya le dijeron así no es, hágalo bien. Le digo, es una excelente pregunta que tendrá que contestarlo, en este caso, ¿qué sería? Asesoría jurídica, ¿no es cierto? Bueno, entiendo que hay un... El gobierno que promovió las leyes, pues, ¿por qué si le dijeron por aquí no es, no va por donde quien tiene que maneja ir? la asesoría jurídica es el doctor Herrería Bonet, que Sí, fue pero a él no miembro le de la corresponde Corte. porque el presidente es la iniciativa. No, yo sé, pero él le puede decir, pues oiga, como yo he estado allí, yo sé qué es lo que ya esto le quiere. dijeron que no. La pregunta es, Hágalo, ¿por sí, qué ya no le lo está entendí. haciendo bien? Excelente pregunta. Al Sí, día se lo vamos a siguiente preguntar. debieron haberlo hecho bien. Se lo vamos a preguntar. Lo vamos a invitar al doctor Herrería y le vamos a preguntar al doctor Herrería. Usted estuvo en la Corte Constitucional, así que sabe cómo funciona el mecanismo y el pensamiento de los que están allí. Vamos, porque en esta guerra necesitamos armas. Y las armas son las leyes. Porque tampoco es cuestión de salir a matar al que... Yo creo que es que un delincuente, mátalo. No. Yendo al tema del fondo que usted decía, la Corte nunca trató el fondo, por lo tanto la Corte no le ha dicho que no se puede. La Corte le ha dicho, hágalo bien. Bueno, espero en el Señor, aunque yo soy ateo, que cuando lo hagan bien, la Corte no me venga con que yo voy a... Porque, bueno, No, yo estoy seguro que la Corte lo va a usted tratar tiene como fe en debe la ser. Corte, yo no, yo tenía. Fíjese que tenía. Y ahora sí, si por fin de año te vas a Manaví, vas a Puerto Viejo, entonces al nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde, está en Puerto Viejo. ¿Ya? Ahí tu estadía se convertirá en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, estamos fines de año ya, de diciembre, está abierto el restaurante Monté, Haute Cuisine, alta cocina basada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa nacional e internacionalmente. Y luego más tardecito te puedes ir al Solira Rooftop, ¿no? Piqueíto, un coctelito, tiene una vista panorámica que te enamorará al atardecer, viendo caer el sol y todo eso. Eso sí, escoge tú con quién te vas ahí a tomar el piqueíto y el coctelito, porque el hotel no se responsabiliza de a quién lleves. Así que ya sabes,
Oro Verde Puerto Viejo es tu nuevo gran destino y conoce más en oroverdepuertoviejo.com. Señores, mañana no hay programa, obviamente. Así que aprovecho para desearles una feliz Navidad a todos, sean creyentes o no, no tiene nada que ver. Yo creo que hasta la gente que no es creyente o que tiene otra religión se alegra por los que la tienen, porque yo estoy seguro que quienes practican el shintoísmo o el budismo, pues yo pasé un 24 y 25 de diciembre en el Japón y era un día normal, pues, claro, para ellos era un día totalmente normal, pero igual, el espíritu navideño alguna vez al año que sea, debería ser que la gente sea más, oiga mejor, atienda mejor, comprenda mejor, se crea menos la mamá de Tarzán, la ñaña de Superman, se crea un ser humano normal. Porque haya nacido cuando haya nacido, ¿ya? Jesucristo existió históricamente, está bastante comprobado. Ahora, que no fue el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, eso es otra cosa. Feliz Navidad para todos, ¿ok? Mi querido... RTP. Inicio de